Buenos días, la Universidad Militar Nueva Granada tiene el gusto de invitarte a participar en el segundo Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial, cuyo tema central será la Superintendencia de Sociedades. El evento se llevará a cabo el miércoles 29 de octubre del presente año, en el horario de 8 a 9 de la mañana, en las instalaciones del campus de la Universidad Militar, ubicado en el kilómetro 2, vía Cajicá, Zipaquirá. Una vez realices el ingreso a la universidad te diriges hasta la plazoleta de banderas. Posteriormente tomas la ruta hacia la derecha hasta llegar a los laboratorios fase 2 donde encontrarás el edificio de aulas número 2. Allí en este edificio te diriges al segundo piso y ubicas el aula Scalaut 201. El tema a desarrollar en este congreso será Superintendencia de Sociedades y estará a cargo del Dr. Edwin Benavides, secretario general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Te esperamos para compartir este espacio académico de análisis, aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento jurídico empresarial. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelosos nuestro lema de sana moral, y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Oración del silencio. Señor de los ejércitos, guía suprema que dirige los destinos de la humanidad. En tu morada eterna están miles de almas que en vida y como soldados de la patria portaron las armas de la República e hicieron de su entrega al servicio de sus conciudadanos un credo de fe. En sus corazones nunca se albergó el odio ni el rencor por tantos enemigos del pueblo colombiano. Sus manos empuñaron las armas con la convicción profunda de buscar mejores destinos para la nación y enfrentar con el valor que infunde tu gracia a quienes han sembrado de muerte esta tierra colombiana. Ellos, amado Señor, lucharon con el convencimiento de un trabajo digno, grande y generoso por el bienestar de los colombianos, por la tranquilidad de los campos y ciudades, por la concordia y la convivencia pacífica de sus conciudadanos. Permíteles, Señor, gozar de tu heredad en la morada eterna, y bendice a aquellos que hoy los reemplazan con igual convicción, luchar por la misma noble causa, una patria libre de amenazas. Bendice, oh Señor, a nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Llénanos de fe y esperanza en su destino. Haz que esta casa de estudio, desde el campo de la ciencia, luche por la misma noble causa. Una Colombia grande y llena de tu paz. Bendícenos a todos, Señor.
Muy buenos días a todos los asistentes. Le damos un cordial saludo de bienvenida al segundo Congreso Internacional Jurídico Empresarial. Hoy vamos a hablar de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades es una entidad del Estado colombiano, el cual se encarga de vigilar, inspeccionar y controlar las sociedades comerciales, así como intervenir algunos casos para proteger el interés de los socios, de los acreedores y el público en general. Para eso hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Billy Escobar, el cual es el superintendente de sociedades. Tenemos nuestro corresponsal, Mauricio Velandia, el cual se encuentra desde la Universidad del Externado con el doctor Billy. Hoy nos acompaña con gran fortuna el doctor Billy Escobar. El doctor Billy Escobar es el actual superintendente de sociedades en Colombia, quien adelanta una gestión y sobre la cual pues, pensamos conversar en el día de hoy, de acuerdo a algunas preguntas académicas pues, que hay alrededor de temas que maneja la Superintendencia de Sociedades. El doctor Billy Escobar es de esta casa de estudios de la Universidad Externado de Colombia y ha ejercido diferentes cargos y es una persona pues, también del medio académico muy importante. Doctor Billy, muy amable por participar hoy en esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación y además te felicito y felicito a la universidad por esta iniciativa de diálogo diferente con la sociedad en el contexto de lo que yo llamo la rendición de cuentas, porque las universidades también tienen que rendir cuentas, salirse de sus campus y llegar a la gente, y creo que este es un mecanismo maravilloso de diálogo. Gracias, doctor Billy. Vamos a entrar en materia, dado pues que el tiempo es corto y como mencioné al inicio, pues es una entrevista de tipo académico. Hemos seleccionado un par de preguntas de algunas que tuvimos la oportunidad de conversar con algunos profesionales y doctrinantes del externado. La primera es la siguiente. Hemos visto que en Colombia, a diferencia de otros países, las entidades administrativas de supervisión y control en algunas ocasiones tienen facultades jurisdiccionales. Esto es inusual hay algunas voces, inclusive adentro de la universidad, que consideran que esas facultades deben ser eliminadas de las superintendencias. Otros lo apoyan porque ha sido un canal para que algunas personas pues, puedan tener medios de justicia ágiles y rápidos o especializados. También se ha dicho en algunos momentos pues, que hay una especie de control por parte del Ejecutivo a las entidades de supervisión y control que tienen algunos casos jurisdiccionales y se pierde un poco esa diferencia que había en las ramas del Estado. También se han quejado algunos acerca de las demoras que existen en algunos fallos en las superintendencias actualmente y que esto de pronto no está llevando a que sea un medio realmente eficaz. Con todo este entorno, le pregunto, doctor Billy, ¿usted qué nos puede decir acerca de lo que adelanta la Superintendencia de Sociedades respecto de facultades jurisdiccionales y las quejas que hay en los diferentes medios acerca de esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que para uno saber el papel de la Superintendencia de Sociedades tiene que entender su origen, y su origen es la Constitución Política de Colombia. Es una función del presidente de la República. El presidente de la República tiene la función de velar por que las empresas sean viables y sostenibles, proteger las empresas y proteger el empleo. Es un mandato constitucional a él y él a su vez lo delega en nosotros los superintendentes, en este caso la Superintendencia de Sociedades. Entonces, lo primero que hay que decir es que es un mandato constitucional, es una función del presidente y está delegada en el Superintendente de Sociedades. Lo otro es, sí, es una figura excepcional, sobre todo en lo jurisdiccional, es una excepción a la regla general, a la división de los poderes, pero esa excepción obedece a una razón técnica, muy técnica, y es que nosotros tenemos un diálogo con ese mundo empresarial, que es una función del presidente, y esa función es salvar empresas. El fin último de lo que hace la superintendencia es salvar empresas que sean sostenibles y que sean viables. Y a veces, incluso en el mundo de la academia, la gente se pierde en ese diálogo y le gusta mucho el entorno de lo judicial, y insisto, se pierde en ese diálogo de no entender que la función de fondo de nosotros es salvar la empresa, y para salvar empresas se necesita saber de empresas, se necesita un lenguaje técnico,
se necesita una formación bien particular de entender las complejidades de las empresas, porque si no se entiende la complejidad de lo que es ser empresario, y ser empresario no es nada fácil, pues difícilmente uno puede ser juez de lo que no conoce. El sistema judicial de nosotros, que es maravilloso, tiene unas complejidades y unas dinámicas bien particulares que son diferentes al mundo empresarial. Entonces, nosotros somos una entidad altamente técnica, muy técnica. Yo que vengo del mundo de la academia no he encontrado un ambiente diferente al del mundo de la academia, de la investigación, de la formación, de gente especializada y además de una formación holística, porque es que el tema de salvar empresas no es un tema de abogados, es un tema de financieros, es un tema de contadores, revisores fiscales, auditores, economistas, ingenieros industriales, o sea, una diversidad de profesionales que son los que realmente conocen el mundo empresarial y de asesores que están detrás de nuestros jueces de insolvencia o de los jueces que manejan otro tipo de procesos en la superintendencia, con lo cual esa condición técnica difícilmente se puede conseguir en el escenario del sistema judicial tradicional. Entonces, digamos que esa es la razón de fondo. La razón de fondo es una razón técnica, no es una razón política ni un capricho. Y la evidencia ha demostrado que se ha consolidado a través de los años un sistema que empezó siendo solamente para determinadas actuaciones y hoy en día son un conjunto de actuaciones y de complejidades como corresponde al mundo empresarial y que cada día se ha venido modificando y afortunadamente la superintendencia está en esa condición técnica y aparte del sistema judicial tradicional, o si no estaríamos desuetos ya en un mundo en donde cuando uno habla de empresa hoy en día habla del escenario global, ya la competencia de nuestros empresarios no es el vecino, ni es el municipio, ni es el entorno nacional, es un entorno internacional que requiere competitividad. Y por eso nuestro diálogo es con Naciones Unidas, con la OCDE, con los expertos a nivel global, nacional e internacional, por supuesto, que hacen que ese discurso de nosotros permanentemente tenga que estar actualizado y difícilmente puede uno establecer esos diálogos en un escenario diferente al de la Superintendencia de Sociedades. Doctor Billy, de las demoras particularmente, hay una queja en cuanto a eso. ¿Usted qué tiene para decirnos de eso? Bueno, en primer lugar, te agradezco la pregunta y yo aquí quiero abrir un debate y por primera vez abro ese debate aquí en mi casa de estudio, la Universidad Externado de Colombia, en el sentido de decir que con mucha frecuencia uno oye que nuestros litigantes, que los académicos hablan y escriben sobre la mora en los procesos judiciales y siempre se plantea el cambiar la norma o siempre se plantea que la problemática está en el funcionario judicial o administrativo de la superintendencia. La evidencia demuestra que el trancón judicial que se presenta yo calculo que más o menos en el 80% de los casos corresponde a la actuación judicial de los litigantes, la actuación administrativa de los litigantes, el ejercicio de la profesión de nuestros abogados que utilizan mal los recursos, que utilizan los recursos para dilatar, para distraer, para hacer que los procesos sean más engorrosos, a través de nulidades que no existen, a través de recusaciones falsas. Hoy en día está de moda también el derecho penal empresarial, yo le llamo, que utilizan el código penal, hacen denuncias penales para después recusar a nuestros funcionarios. O sea, toda una serie de artimañas y maniobras que conducen a trancar los procesos y de lo que estoy hablando ahí está la evidencia. Procesos que, por ejemplo, una recusación para que sea resuelta por el superior, por lo general se puede demorar 6 meses o más, solamente una recusación. Eso sin contar con el sinnúmero de actuaciones que se desplegan al interior de nuestros procesos por parte de los abogados que hacen que los procesos no anden como deberían andar dentro del trámite normal. Lo otro es que, por ejemplo, en los procesos nuestros, quien actúa puede ser el mismo empresario, pero también nosotros hemos encontrado que realmente no es el empresario quien está actuando, es el asesor que está detrás del empresario, que a través de un conjunto de artimañas, porque hay que decirlo así con claridad,
presentan recursos o actuaciones que dilatan los procesos. ¿Y qué pasa cuando se suspenden esos procesos? Pues le permite a la persona que tiene un interés económico en no cumplir con sus obligaciones, en no traer las obligaciones al proceso, en que el juez no decida y preserve el patrimonio de los distintos acreedores, porque los procesos de insolvencia tienen que ver con los trabajadores, tienen que ver con las obligaciones fiscales, pero también con un sinnúmero de acreedores, y la mayoría de las veces son empresarios de pequeñas y medianas empresas, o sea, el más débil, que resultan afectados por esas actuaciones dilatorias que la evidencia nos demuestra que vienen de afuera y no son de adentro de la institución. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay que sentarse a reflexionar, y nosotros vamos a invitar a la academia y a todos los expertos a que hagamos un debate de fondo y miremos las causas reales de la dilación, porque nadie se había atrevido a decir esto que yo estoy diciendo acá, por lo menos a nivel de las directivas de gobiernos anteriores, y nosotros sí queremos poner las cartas sobre las mesas. Si queremos mejorar el sistema judicial, tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Y por qué no le hacemos una apuesta a la ética? Nosotros, por ejemplo, en la reunión de Naciones Unidas del año antepasado, estuvimos allá y le planteamos en Naciones Unidas la necesidad de que estableciéramos un código de ética global que permita que un compromiso de los litigantes, de los asesores, para que actúen con disciplina, que actúen con rigor, que actúen con apego a la ley y que utilicen los recursos que son, y no dilaten los procesos, que en últimas el más afectado es el empresario. Entonces la conclusión que nosotros tenemos es que sí, hay una dilación en algunos procesos, pero esa dilación viene del manejo que le vienen dando los actores externos al interior de la superintendencia. No obstante lo cual, nosotros también tenemos evidencia que hemos acelerado los procesos. Los procesos de nosotros hoy en día, la media son más o menos 6 meses, tradicionalmente eran 3 o 4 años y de pronto hasta más. Nosotros hemos impregnado la institución de un proceso de agilidad que ha permitido que hoy en día se resuelvan esas situaciones, que en últimas lo que hacen es afectar la empresa, porque a una empresa no le sirve entrar en esa situación de dificultad, como quiera que, por ejemplo, el sector financiero o los fondos de inversión o los posibles accionistas que entren a salvar la empresa no lo van a hacer si tiene el INRI de estar en esta condición. Entonces la celeridad en los procesos de nosotros es fundamental. La celeridad y la sinceridad de poner las cartas sobre la mesa y que nos sentemos en un debate de responsabilidad social y que cada uno coloque de su parte, porque el tema, insisto, de la dilación en los procesos judiciales, incluso no solamente en el mundo de la insolvencia, es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de los funcionarios públicos, pero por sobre todo de la actuación de los litigantes y de los empresarios, por supuesto, que obran en este mundo, y a veces, la mayoría de las veces, como lo he dicho acá, son los que más generan dilación en los procesos que nosotros conocemos. Superintendente, en los últimos días ha aparecido un sistema de alertas tempranas que veo que por internet, vía correo electrónico, le están avisando a algunos empresarios algunas situaciones que aparecen para sus empresas. Me gustaría preguntarle de alguna manera si nos puede explicar en qué consiste ese sistema de alertas, para qué funciona, y si ustedes están utilizando en algo de eso una inteligencia artificial, ya que está tan de moda esto, y si el Estado la está usando o no la está usando. Claro. Yo siempre he dicho que yo vengo del mundo de la academia y vengo de una universidad muy fuerte en los sistemas de información. Mal haría no traer eso al mundo donde estoy hoy. Y desde que llegué yo creo en la prevención, en el acompañamiento, en el salvamento de empresas y en la analítica y el uso de herramientas tecnológicas. Sí, nosotros estamos en la labor de la prevención, y en la labor de la prevención estamos mirando todas las variables y todas las dificultades que tienen las empresas, sobre todo cuando presentan sus estados financieros. Entonces ahí nosotros miramos la contabilidad, nosotros miramos el estado de resultados, y ahí nos damos cuenta de la salud de las empresas, y a través de la analítica y el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información que hemos implementado
pioneros nosotros en el sector público, establecemos fórmulas, nos acercamos a las empresas y empezamos a hacerle un acompañamiento. ¿Para qué? Para que no terminen en procesos de liquidación, para que no terminen mal las empresas. Entonces la idea de nosotros es prevenir, para no judicializar, porque el tema de la problemática empresarial no es lo judicial. El problema de la problemática empresarial tiene una dimensión diferente. No podemos salvar las empresas con el Código de Comercio o con la sola norma, no. Aquí hay que tener una visión integral y hay que tener una visión comprensiva de lo que son las empresas. Muchas gracias, doctor Billy, por sus palabras, por sus recomendaciones y por todas sus palabras, el cual nos deja una gran enseñanza. Continuamos con la segunda parte, son las funciones principales de la Superintendencia de Sociedades, las cuales la primera es inspeccionar y controlar, la segunda, intervención a las empresas, la tercera, protección de los derechos de los socios, como cuarta tenemos las sanciones, quinta, prevención del lavado de activos y la corrupción, que es lo que más se presenta en estas sociedades. Para eso tenemos un video ilustrativo que nos va a complementar este caso. Para eso tenemos a Jonathan. Siga, Jonathan. La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles. Bueno, su función básicamente es en contribuir al crecimiento económico y social mediante la supervisión, protección y fortalecimiento de las sociedades para generar legalidad y equidad. En esta encontramos el control de sociedades mercantiles, trámites societarios, visitas e investigaciones administrativas, inversión y deuda externa, estudios e investigación contable, seguimiento económico, financiero y sociedades con reglamentación especial. Realizar recomendaciones y observaciones a los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Hacienda, Crédito Público, al Consejo Técnico de la Contaduría Pública en relación con los principios y normas de contabilidad que deban regir en el país referidas a las sociedades comerciales del sector real de la economía. No solamente ejerce la vigilancia y control, sino que sirve de apoyo al sector empresarial, identificando de manera oportuna las situaciones de crisis y tomando medidas para impulsar y mejorar la actividad empresarial. Esta se encuentra ubicada en la Avenida El Dorado, número 5180 en Bogotá, Colombia. Esa es la sede principal y además cuenta con sedes regionales en Medellín, Manizales, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras. El control estatal de las sociedades comerciales en Colombia se estructuró para el año 1931 con la expedición de la Ley 58, por medio de la cual se creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas como una sección comercial dependiente del gobierno. Muchas gracias, Jonathan, por sus palabras y por sus enseñanzas. Continuamos con la tercera parte, que son las principales clases de sociedades comerciales, entre las cuales tenemos la primera, que es la sociedad anónima. La segunda es la sociedad de responsabilidad limitada. La tercera, sociedad colectiva. La cuarta, sociedad en comanditas simples. La quinta, sociedad en comanditas por acciones. Sexta, sociedad por acciones simplificadas, conocida como SAS. Para eso también tenemos un video ilustrativo, el cual nos va a profundizar y a dar un mayor conocimiento en cuanto a la clase de sociedades. En Colombia, las sociedades comerciales se caracterizan por el número de socios o accionistas que se requiere para realizar actos mercantiles a través de una sociedad, depende del tipo de sociedad que se va a constituir. Los socios o accionistas pueden aportar a la sociedad dinero, bienes o trabajo. Su objetivo es obtener rentabilidad y distribuirla entre sí, al igual que las pérdidas según su participación. Se constituyen como una persona jurídica, la cual es diferente de los dueños y tiene un patrimonio propio, protegiendo así el patrimonio personal de cada accionista, aunque en algunos desaparece dicha limitación de acuerdo a la normatividad a aplicar según su forma de constitución. Se constituyen por escritura pública o documento privado. En Colombia,
las sociedades comerciales se clasifican según su forma de asociarse en dos grandes grupos: sociedades de personas y sociedades de capital. Sociedades de personas. En este tipo de asociación lo que más importa es quiénes la conforman, más que el capital aportado. Generalmente son creadas por familiares y personas cercanas, y entre ellas están: sociedad colectiva, compuesta por mínimo dos integrantes quienes responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones de la empresa y su razón social. Se forma con el nombre completo o el solo apellido de alguno de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos u otras analogías. No podrá incluirse el nombre de un extraño. Sociedad en comandita simple, compuesta por dos tipos de socios: los comanditarios y los simples. Los comanditarios tienen responsabilidad limitada según sus aportes y los socios colectivos tienen responsabilidad ilimitada, quienes aportan capital o trabajo. Cuentan con un socio gestor y máximo 25 socios comanditarios, y su razón social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más de los socios colectivos, y se agregará la expresión y compañía, seguida en todo caso de la indicación S en C, sociedad en comandita simple. Sociedad de responsabilidad limitada, compuesta con mínimo dos socios y un máximo de 25, quienes responden hasta el monto de sus aportes, con excepción de las obligaciones laborales y tributarias donde su responsabilidad es solidaria. Su razón social irá seguida de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Empresa unipersonal. Se compone por una persona natural o jurídica y la responsabilidad se limita al valor de los bienes que aporta a la sociedad. Su razón social se constituye por un nombre seguido de la expresión empresa unipersonal o la sigla EU. Sociedades de capital. En estas sociedades lo más importante es el aporte económico. Cada socio o accionista es valorado por su aporte al capital social y el objetivo de la sociedad es la generación de rendimientos. En esta clasificación se encuentran: sociedad anónima. Cuenta con un mínimo de 5 accionistas. Su responsabilidad se limita de acuerdo con el aporte de capital en la misma sociedad. Al aporte se le denomina acciones y se representa con las siglas SA. Sociedad comandita por acciones. Cuenta con un mínimo de 5 accionistas y un socio gestor o colectivo. Los socios gestores tienen responsabilidad solidaria e ilimitada, y los socios comanditarios con responsabilidad limitada según su aporte, que se representa en acciones. Su razón social se representa con el solo apellido de uno o más socios colectivos, seguidos de la sigla ICIA-SCA. Sociedad por acciones simplificada. Cuenta con mínimo un socio o más socios, con responsabilidad limitada al monto aportado, y su razón social se representa con el nombre de la empresa, seguido de la expresión SAS. Sociedad de economía mixta. Son sociedades constituidas con aportes de empresas públicas y privadas y pueden desarrollar actividades industriales y comerciales. Se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario. Su razón social estará acompañada de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Después de haber visto este video, nos damos cuenta que nos dejan muy clara qué son las clases de sociedades y cuáles son las clases de sociedades comerciales. También vamos en este momento a ver unas entrevistas a las personas del bien común con el fin de tener conocimiento, qué saben de la Superintendencia de Sociedades. Continuamos con las entrevistas. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Daniela Rodríguez. Daniela, ¿cómo estás? ¿Tú sabes cuál es la Superintendencia de Sociedades? No, señor. ¿Conoces las clases de sociedades? No, señor. ¿De pronto tienes algún conocimiento de algo que tenga que ver con la superintendencia? No. Vale, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Buenos días, nos encontramos aquí con el señor Aquileo Alvarado. Don Aquileo, buenos días. ¿Sabe usted qué es la Superintendencia de Sociedades? Sí, claro, es la entidad encargada del Estado para supervisar las empresas en nuestro país. Correcto. ¿Cuál es su finalidad de la superintendencia? Tener una veeduría y tener una constante verificación en caso de anomalías o cualquier incumplimiento que las empresas tengan en general para con el Estado y con sus empleados. Correcto. ¿Y sabe usted cuáles son las sociedades que lo conforman? ¿O que hacen parte de la superintendencia? Toda aquella empresa que se esté formulando o se esté registrando ante una Cámara de Comercio y demás. Correcto. Ante la DIAN. Muchas gracias, usted es muy amable. Muchas gracias. Es un gusto.
Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenas tardes. Mi nombre es José González. Señor José, buenas tardes. ¿Tú sabes qué es la Superintendencia de Sociedades? No tengo conocimiento pleno todavía. ¿Conoces de pronto algunas clases de sociedades? No. Y finalmente, ¿de pronto has escuchado o no tienes conocimiento en cuanto a para qué existe la Superintendencia de Sociedades? No, me gustaría tener el conocimiento referente a eso. Muchísimas gracias, José, usted es muy amable. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con Juan Pablo Alonso. Don Juan, buenas tardes. ¿Tiene usted conocimiento qué es la Superintendencia de Sociedades? No, el momento no, señor. ¿Conoce o tiene conocimiento de las clases de sociedades que hay? Pues dependiendo, creo que hay sociedad autónoma y sociedad anónima. Correcto. Son las que yo más... ¿Y de pronto tiene conocimiento para qué está la Superintendencia de Sociedades? No, señor. Don Juan, muchísimas gracias, usted es muy amable. Listo, perfecto. Ya habiendo escuchado estas entrevistas nos damos cuenta que algunas personas no tienen conocimiento qué es la Superintendencia de Sociedades, cuáles son las clases de sociedades y con qué fin se hizo o con qué fin se creó la Superintendencia de Sociedades. Le damos muchas gracias a todos ustedes por haber estado hoy compartiendo, escuchando y analizando en cuanto al tema de la Superintendencia de Sociedades. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios me los bendiga.